Bien, como les decía, bienvenidos a todos nuevamente a una sesión más de nuestra clase de mercado de valores. Y vamos comenzando entonces nuestra sesión. Agradezco que estemos todos conectados. Y antes de iniciar, me gustaría preguntarles ¿en qué nos quedamos ayer? ¿Cuál fue el tema del día de ayer? ¿Qué es lo que nos quedó? ¿Qué es lo que revisamos el día de ayer en nuestra sesión doble? Venga, venga. Pues estuvimos viendo qué era el mercado de valores, quiénes formaban parte de ella, que eran como los bonos, las acciones, y en lo último que nos quedamos es que estuvimos viendo lo que eran como creo que eran los bonos a descuento y a precio. Muy bien, muchas gracias, Monse. ¿Quién más? ¿Quién más nos puede ayudar con un pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer? ¿Cuál era la diferencia entre la emisión de bonos y la emisión de acciones? Que con los bonos nos obligan como a pagar intereses y Ajá. con las de acciones no hay un compromiso. Exacto, ¿verdad? Entonces decíamos que cuando nosotros emitimos bonos o deuda, tenemos la obligación como tal de pagar ese bono y además pagar un interés, o un cupón o un premio. Y cuando nosotros emitimos acciones o cuando vendemos parte de nuestra empresa, la volvemos pública, pues no tenemos el compromiso de pagar un rendimiento, puesto que el inversionista corre ese riesgo, ¿no? Corre el riesgo de que el proyecto para el que está siendo utilizado su dinero, pues no esté redituando, ¿verdad? O en este momento la empresa de la que compró acciones, pues no esté generando utilidades y puede no recibir ningún premio, ningún bono, ningún interés, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien recuerda qué era lo que sucedía si nosotros como Banco de México imprimíamos muchos billetes y monedas? ¿Qué es lo que le sucede a la economía o al valor de la moneda? Se va para abajo, porque al haber como más billetes, se tiene que repartir entre más como la reserva internacional, entonces por lo mismo se va para abajo la economía. Muy bien, excelente, Monse. ¿Y alguien recuerda lo que era la Reserva Internacional? ¿Qué es la Reserva Internacional? Es donde se encuentran pues como las divisas de otros países que son como más sólidas que la propia y el oro y la plata. Muy bien, excelente. Entonces nosotros decíamos, hablando pues de la parte de reservas internacionales, que es una cuenta de la balanza de pagos, pues es esta caja fuerte, vaya, que tiene el Banco de México, donde tiene resguardadas las divisas que son más fuertes que la propia, ¿no? En este caso, en nuestro caso, pues puede ser el dólar, puede ser el euro, y es lo que respalda el valor de nuestra moneda. Incluso también puede ser el oro y la plata, ¿no? Entonces, es el valor que respalda nuestra moneda y entre más dinero imprimamos, pues esta reserva se tiene que dividir entre más dinero que está impreso, ¿no? Entre el dinero circulante, ¿no? Bien, entonces por eso es importante pues que el sistema financiero mexicano, en este caso el Banco de México, controle de alguna manera lo que está circulando o el circulante, que son todos los billetes y todas las monedas que imprimen, ¿no? Bien. Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre un instrumento de deuda que se puede dividir, bueno, el instrumento de deuda que cotiza a descuento contra el instrumento de deuda que cotiza a precio?
¿Alguien nos puede dar como una... En el instrumento de deuda descuento, pues se vende como el pagaré, por así decirlo, a un descuento. Por lo mismo no se tiene como que pagar un interés porque al final de cuentas la ganancia se va a obtener a partir del descuento cuando se pague. Y en el de a precio, si hay una tasa de interés y al momento que se vaya a pagar, pues se tiene que pagar el total del pagaré más la tasa de interés. Muy bien, perfecto, excelente. Es correcto. Cuando nosotros, o cuando se emiten un bono a descuento, entonces el día de que se hace la venta o el día que se hace el intercambio, ese día se aplica el descuento al documento, ¿no? En este caso nosotros hablábamos de un documento de 100 pesos, que el día que se hace la venta se entregan con una tasa de descuento de 10%, se entregan 90 y al término del plazo nosotros estamos obligados a pagar los 100, ¿verdad? Al valor nominal. Y en un documento que cotiza a precio, el día de la venta, yo recibo los 100 pesos, ¿sí? Si yo estoy emitiendo la deuda, yo recibo los 100 pesos y al final del plazo, al final del documento, yo tengo que resarcir ese valor nominal, que son los 100 que me prestaron, más un interés, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces creo que estamos listos para continuar. Nuestra segunda parte, bueno, segunda parte de la primera parte del sistema financiero mexicano. Entonces estábamos viendo que los documentos de deuda se pueden clasificar en 3 mercados también. Se pueden clasificar por su cotización, que es lo que veíamos de los instrumentos que cotizan a precio y los instrumentos que cotizan a descuento. Y luego vamos a ver que también los podemos clasificar por su colocación, por su tipo de tasa y su riesgo de emisión, ¿verdad? Entonces, por su colocación, pudiera ser que nosotros podamos colocarlos de manera pública, ¿sí? Esto es que nosotros podemos emitir nuestra deuda y publicarlos de manera masiva, vaya, ¿no? O invitar a quien sea a participar en nuestra venta de bonos, ¿no? Nuestra venta de deuda, ¿no? Y eso lo vamos a hacer por medio de boletines o por medio de algún comunicado en el que le llegue al mayor número de personas posible, ¿no? Vaya, lo vamos a publicar en un diario oficial a lo mejor, lo podemos publicar en cualquier periódico para que cualquier persona que esté interesada en participar en esta venta pues de mi deuda de bonos, pues pueda acercarse conmigo y pueda comprar un pagaré de los que voy a emitir, ¿no? Bajo esta modalidad, la asignación se puede realizar por medio de una subasta o si ya se tiene una lista de clientes con la que se puede negociar la venta antes de la colocación. ¿Qué es esto? Pues nosotros podemos tener una lista pues de personas que ya están interesadas en mis bonos. Vamos a decir, voy a emitirlo a todo este salón y entonces yo a ustedes los invito primero y les digo, oigan, voy a emitir bonos, voy a emitir deuda. ¿Quiere alguien entrarle? Va a ser la fecha de colocación va a ser el próximo 15 de septiembre. ¿Okay? Entonces, esto, a pesar de que lo estoy llevando a un grupo limitado, ¿sí? Los estoy invitando a todos. Entonces, esto sigue siendo de manera pública, ¿no? Entonces, son todos ustedes los que están invitados y además puedo yo publicarlo a lo mejor en el periódico Informador, ¿no? O en el periódico El Financiero, para que todo el mundo se entere que estoy publicando una deuda y si alguien quiere acercarse, pues que venga acá conmigo, ¿no? Tenemos otra modalidad que también es la colocación privada y por lo general esta va dirigida a una persona o un grupo de inversionistas ya muy específico, que solamente van para ellos tal cual, ¿no? A lo mejor solamente se los voy a ofrecer a mi familia, a mis hermanos, entonces yo ya tengo una lista mucho más acotada y mucho más dirigida. Entonces podemos tener estos dos tipos de colocaciones, la colocación privada y la colocación pública. La pública va a un grupo súper dirigido, muy específico, y la colocación pública pues va prácticamente a todo el grupo, a todo el público en general. Bien,
Los instrumentos de deuda, según su colocación, por lo general, esta oferta, bueno, es lo mismo que decía la pasada. También podemos tenerlos divididos o segmentados por su tipo de tasa, y eso se refiere a los intereses previamente pactados que pagará el instrumento de deuda. Estos pueden ser a tasa de interés fija o una tasa de interés variable, que es también una tasa de interés indizada o ligada a algún tipo de cambio o a la inflación. Entonces vamos a tener otros ejemplos. Un ejemplo acá es un documento que cotiza con una tasa, con un tipo de tasa de interés fija. Es un tipo de documento que te voy a decir, lo vamos a dibujar otra vez por acá, ¿no? Vamos a tener nosotros un documento que le vamos a poner valor igual, 100 pesos, ¿no? Bueno, 100 pesos. Y yo te voy a estar pagando cupones, o este tiene un vencimiento, igual lo vamos a llevar al 1 de enero, ¿no? Al 15 de enero, para que sea más fácil. El 15 de enero tiene un vencimiento, enero. ¿Ok? Y entonces yo te voy a pagar cada mes, te voy a pagar el 10%, lo cual significa que el 15 de octubre te voy a dar un cachito, el 15 de noviembre, otro pedacito, otro 10%, el 15 de diciembre y el 15 de enero, ¿verdad? Te lo voy a pagar, tu último pedacito, tu último 10%, y te va a pagar además el valor nominal, ¿no? Entonces, así es más o menos cómo va a funcionar, y cada mes se va a pagar el 10%. Vamos a suponer, ¿no? El 10%. Muy bien. Esa es una tasa de interés fija, ¿no? En la cual tú y yo pactamos que durante estos 4 meses siguientes yo te voy a estar pagando un 10% de interés sobre el valor nominal, que son los 100 pesos, ¿no? Y al final, el 15 de enero, pues te va a pagar el 10% más, pues, el valor nominal del bono, ¿ok? Sin embargo, hay otro tipo de tasa de interés que se llama una tasa de interés variable o de renta variable. Y esto normalmente va ligado a, pues puede ir ligado a la inflación o puede ir ligado a algún commodity. Un commodity puede ser algún objeto, vaya, ¿no? O alguna cosa. Puede ser ligado a al tipo de cambio, vamos a decir al dólar, o puede estar ligado al precio de la plata, o puede estar ligado al precio de la naranja, o puede estar ligado al precio de lo que sea, ¿no? Y entonces en la tasa de interés de renta variable, puede ser que yo te diga, bueno, vamos a fijar a la inflación, ¿no? Y el mes de octubre, entonces, la inflación, en lugar de tener un 10%, tuvimos una inflación del 3%. Ok, fine. Entonces, el mes de octubre, 1 de octubre, revisamos en cuánto estuvo la inflación, al 3%. Entonces, en lugar del 10% de una tasa de interés fija, te va a pagar el 3%. En noviembre, la tasa de inflación subió al 20%, vamos a suponer. Tuvimos una inflación del 20%. Y ahora te va a pagar el mes 2, 20%. En diciembre, el 1 de diciembre nos fijamos en la tasa de inflación y resulta que fue del 15%. Entonces yo te pago un rendimiento del 15%. Y en enero la tasa de inflación pues fue muy baja y fue del 2%. Bien, yo te pago nada más el 2% más el total del documento. ¿Ok? Entonces, ese es como se ve, o así es como es la diferencia entre una tasa de interés variable y una tasa de interés fija. Una tasa de interés o un cupón podemos setearlo, podemos firmarlo con una tasa de interés fija, donde cada mes nos van a, o nosotros tenemos, si nosotros emitimos la deuda, donde cada mes pues, debemos de pagar un rendimiento fijo, que en este caso fue del 10%, o bien podemos en el documento establecer que es una tasa de interés variable de acuerdo a, en este caso fue la inflación, y cada mes estaremos entonces revisando qué porcentaje aumentó la inflación, ¿no? En el caso de octubre, pues aumentó un 5%, un 3%, en el caso de noviembre, 20%, en el caso de diciembre, 15%, en el caso de enero, 2%, ¿no? Y así podemos
digamos, ligarlo o indizarlo a cualquier objeto. Vamos a decir que lo vamos a ligar o lo vamos a indizar al dólar, al tipo de cambio. Entonces, el cambio, el porcentaje de aumento en el mes de octubre, lo vamos a revisar y vamos a suponer que subió un 3%, un 5%, pues eso es el rendimiento, y así sucesivamente. Entonces, va a ser una tasa de cambio, perdón, una tasa de interés que va a ir cambiando constantemente, o cada mes va a cambiar, ¿no? Y a eso le vamos a llamar una tasa de interés variable, ¿ok? O una, pues sí, o una tasa de interés indizada. Entonces, los documentos de deuda los podemos clasificar también por su tipo de tasa, ¿no? Una tasa de interés variable o una tasa de interés fija, ¿ok? ¿Dudas acerca de la tasa, de los tipos de tasa de interés? No, profe. Está claro, ¿no? Eso está fácil. Bien, también lo vamos a poder clasificar los documentos por el tipo de riesgo del emisor, ¿ok? Y aquí vamos a decir que aquí vemos varios emisores de deuda, ¿no? Tenemos 3 personajes que van a emitir deuda. Está una persona que es bastante responsable, está una persona que es medianamente responsable, lo conocemos, y una persona que de antemano se conoce que es medio responsable, ¿no? Entonces, todos van a emitir la deuda, esos 3 personajes van a emitir deuda, van a emitir sus bonos, y nosotros sabemos que el responsable el día 1 de cada mes nos va a depositar nuestro rendimiento y él al final del documento, al final del término del plazo, nos va a pagar puntualmente. ¿Por qué? Porque es una persona honorable, es una persona muy responsable. El segundo, sabemos que es medianamente responsable, sabemos que nos va a pagar, porque hasta eso paga, el hombre paga. Sin embargo, a veces se puede atrasar en los pagos. O sea, pudiéramos tener un poquito de problemas, no para que nos pague, sino para que nos pague puntual, ¿sabes? De repente, en lugar de pagarnos el día 1, pues nos paga entre el 2 y el 5. Híjole, entonces es como que, ok, va, porque sé que me vas a pagar, ¿no? Y finalmente tenemos a esta tercera persona que de entrada se ve irresponsable y de repente no sabemos si nos va a pagar o no nos va a pagar, ¿no? Entonces andamos como decimos con el Jesús en la boca, a ver si nos paga. Bien, entonces cada uno de estas personas las podemos, digamos, clasificar. Y normalmente hay unas agencias que se dedican a clasificar a las empresas o a las personas que van a emitir estas deudas, ¿no? Estos pagarés, estos bonos. Entonces la persona 1 tiene una calificación del 100, ¿no? La persona 2 tiene una calificación de 80 y la persona 3 tiene una calificación como de 60, ¿no? Más o menos. Entonces, cada uno de ellos, al saber su calificación, pues te puede ofertar diferentes tipos de tasa de interés. El primero, como él sabe que tiene una calificación de 100, como él sabe que todo el mundo lo conoce y lo reconoce por su puntualidad y por su buen pago, pues es posible que nos dé una tasa de rendimiento menor, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, yo te aseguro y tú estás seguro que yo te voy a pagar y te voy a pagar en tiempo. Entonces yo te puedo ofrecer una tasa de interés del 2% solamente. ¿Por qué? Porque tu inversión está segura, tú sabes que está segura y te voy a pagar. El personaje número 2 o la empresa número 2 con una calificación de 80, tú sabes que tu inversión está segura, pero de repente hay un poco de atrasos, entonces él dice, yo te ofrezco el 5%, te ofrezco un poquito más para que asumas este riesgo, para que asumas el hecho de que te va a pagar, sí te va a pagar, pero a lo mejor un poquito más tardecito de lo que esperas. Va, 5%. Sin embargo, la persona número 3, con una calificación de 70, con un alto riesgo, ¿sí? Pues él para poderse ver atractivo a que le compramos su deuda, pues nos tiene que ofrecer una muy buena tasa de interés. A lo mejor nos ofrece el 15% de interés, ¿no? Entonces ahí decimos, híjole, pues te lo puedo prestar nomás porque si me pagas, me vas a pagar bastante bien, ¿no? Obviamente, todo como está firmado, pues hay procesos legales en los que podemos, digamos, hacerle manita de puerco para que nos pague al final, ¿no? Entonces, aquí intervienen, digamos, las calificadoras, ¿no? Y los instrumentos de deuda los podemos clasificar de acuerdo al riesgo del emisor. La capacidad de pago del emisor puede ser un criterio de clasificación de los instrumentos de deuda. Normalmente, las agencias
calificadoras asignan una calificación a los emisores de instrumentos de deuda de acuerdo a su capacidad de pago, ¿no? Y entonces veíamos esto, o el ejemplo era así, ¿no? Las emisoras les dieron una calificación a cada uno de ellos de acuerdo a su capacidad de pago, de acuerdo a la responsabilidad con la que manejan el dinero estas personas, ¿no? Obviamente, entre menos calificación tenga un emisor, pues mayor tiene que ser el rendimiento que nos ofrezca para que sea atractivo, ¿no? Eh, por ejemplo, los CETES, que alguien lo mencionaba en la clase de ayer, los CETES son un instrumento que cotiza a descuento, ¿ok? Y que además su tasa de rendimiento es muy baja. ¿Pero por qué es muy baja? Alguien que nos ayude a pensar por qué es muy baja la tasa de rendimiento de un CETES. Porque tienes la certeza de que te van a pagar. Exactamente, porque tenemos la certeza de que nos va a pagar, ¿no? Digo, al final es el gobierno, ¿no? Y el gobierno, pues es de los instrumentos más seguros que existen, ¿no? Cuando tú le compras al gobierno es de lo más seguro. Y obviamente van a ser instrumentos con una tasa de interés bastante baja, ¿no? En cambio, si nosotros empezamos a comprarle bonos, a lo mejor ¿qué te quiero decir? A Volaris, ¿no? O hubiéramos comprado bonos a Mexicana de Aviación, una empresa totalmente quebrada, pues seguramente que su tasa de interés sería mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues trae problemas de solvencia, ¿no? Y efectivamente tienen que ofrecer una tasa un poquito más atractiva, ¿no? Entonces, bien. Y nuestro siguiente estructura dice que es dónde vamos a comprar y dónde vamos a vender. Entonces, finalmente, en el mercado de bonos o en el mercado de deuda, los podemos clasificar por su cotización, que cotizan a descuento o a precio, ¿sí? Por la manera en la que lo vamos a publicar, si es de manera pública o privada, que es su colocación, y los podemos clasificar por el tipo de tasa, si es una tasa de renta variable o una tasa de renta fija, y finalmente los vamos a clasificar por el riesgo de emisión. Entonces, a los bonos, a la deuda, la vamos a clasificar en 4 rubros, ¿verdad? Su colocación pública-privada, su tipo de tasa, tasa variable, tasa de renta fija, su cotización, que es a descuento o a valor nominal, y finalmente por el riesgo de quien lo emite. Entonces, esos son los 4 grandes rubros en los que podemos clasificar el mercado de deuda. Ahora, ¿dónde los vamos a comprar y dónde los vamos a vender? En términos generales, para que una persona pueda comprar o vender títulos de deuda, es necesario que acuda a un banco o a una casa de bolsa para que dichas instituciones puedan realizar las transacciones necesarias a nombre de esta persona, ¿sí? Entonces, volvemos otra vez a los bancos como un sistema, como parte del sistema financiero mexicano. Y decíamos pues que los bancos son la principal o el principal canal que tenemos nosotros para acceder al sistema financiero mexicano, ¿sí? Si nosotros queremos emitir la deuda, tendremos entonces que recurrir a un banco o a una casa de bolsa para que ellos nos ayuden a emitir nuestra deuda, ¿no? Entonces, primero, llego a la casa de bolsa y le digo, oye, pues fíjate que yo necesito emitir deuda, necesito lana. Entonces, ellos revisarán mis estados financieros y dirán, ok, vale, ¿no? Ellos me van a ayudar a colocarlos, a ponerlos a la venta, ya sea de forma pública o privada, y entonces el cliente se acercará directamente al banco o a la casa de bolsa para hacer la transacción, ¿no? Entonces, van a ser siempre nuestros intermediarios, las casas de bolsa y los bancos, ¿sí? Entonces, así es como lo vamos a comprar y a vender. Bien, los instrumentos de deuda más populares o con los que operamos en México son los siguientes, y así es también quienes los emiten, ¿no? Ya sabíamos nosotros entonces que los CETES pues los emite el gobierno federal, ¿sí? Igual los bonos de desarrollo, que son los bondes, o los bonos M, y los denominados UDIbonos también, ¿no? Entonces, todos ellos los va a emitir solamente el gobierno federal. Un CETE no lo puede emitir Fragua, no lo puede emitir Carso, no lo puede emitir el puerto de Liverpool. No los podemos emitir las empresas privadas. Estos
estos CETES o los bondes, bonos Emes y los UDIs solamente los emite el gobierno federal. Después tenemos el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que es prácticamente el IPAB, y va a tener el IPAB la posibilidad de emitir también sus bonos, ¿no? Entonces decíamos, pues ellos también, o las instituciones gubernamentales también tienen la necesidad de recaudar más dinero. ¿Cómo lo van a hacer? Pues por medio de la deuda, por medio de bonos. ¿Por qué? Porque no pueden vender acciones del gobierno. Entonces, emiten deuda, emiten bonos, y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario emite los bonos IPAB, los bonos PBA, los bonos BPAT y BPA 182. El Banco de México también emite sus bonos, que son bonos de regulación monetaria. Y las empresas paraestatales e instituciones públicas, vamos a decir Pemex, vamos a decir la comisión, etcétera, también emiten sus propios bonos, ¿no? Que también, o que tampoco pueden, más bien, emitir acciones. ¿Por qué? Porque al ser empresas paraestatales, CIAPA, por ejemplo, pues no pueden emitir acciones, no pueden vender parte de esas acciones, parte de esa empresa, puesto que es o forma parte del gobierno, ¿no? Forma parte de los mexicanos. Entonces no puede vender, o no puede vender acciones, pero sí puede emitir deuda, sí puede vender bonos, ¿no? Y entonces las empresas paraestatales e instituciones públicas, como ya lo mencionamos, el IMSS, a lo mejor el IMSS, el CIAPA, Pemex, Comisión, pues emiten certificados bursátiles y bonos. La banca comercial, que son todos los bancos, Citibanamex, BBVA, Santander, Banco Coppel, si quieres, Banco FAMSA, todos ellos pueden emitir aceptaciones bancarias, certificados de depósito, bonos bancarios, certificados bursátiles y obligaciones bancarias y pagarés, que prácticamente todos son lo mismo, ¿no? Tienen diferentes nombres porque las cláusulas o los regímenes pues son diferentes. Entonces, para eso les asignan diferentes tipos de nombres. En general, todos son lo mismo. Todos son bonos o todos son deudas, ¿no? Todos son papel pagaré. Las empresas privadas, ahora sí, Fragua, el Grupo Carso, Grupo Posadas, el Puerto de Liverpool, FAMSA y todas las empresas privadas sí pueden emitir también sus bonos, y lo vamos a llamar en general papel comercial, ¿no? O certificados bursátiles o pagarés, ¿no? También existen, pues, las obligaciones privadas y los certificados de participación ordinaria, ¿no? Y esos certificados de participación ordinaria son como, no quiero decir como mini acciones, porque las acciones tienen derechos y tienen obligaciones, y estos solamente son derechos como tal, ¿no? Porque es un papel comercial, porque es un pagaré finalmente, ¿no? Entonces, pero bueno, de alguna manera los llaman participación ordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque participas dentro del, digamos, del capital sin tener ninguna responsabilidad, ¿vale? Y finalmente tenemos a los gobiernos estatales y municipales, que ellos pueden emitir los certificados bursátiles, que es también un tipo de bono, ¿ok? Entonces, si el gobernador de Jalisco o si el presidente municipal de Guadalajara o de Zapopan, de Tlaquepaque, Tonalá o Tlajumulco necesita emitir deuda, pues emitirán certificados bursátiles, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí de quiénes los emiten y qué es lo que emiten en cuanto a deuda? No, profe. No, profe. Vale, muy bien, excelente. Bien, entonces, principales características de esos instrumentos de deuda. Los CETES, como ya lo platicábamos, son los más populares entre los certificados o entre los bonos, ¿verdad? Los CETES, ya lo mencionábamos, los emite el gobierno federal y tienen un valor nominal de 10 pesos. Son cotizados a descuento, como ya lo mencionábamos, y los CETES pagan una tasa de rendimiento equivalente a la diferencia entre el valor nominal y el precio de descuento, ¿no? Y como estos cotizan a descuento, a ver, vamos a hacer un pequeñito ejercicio y vamos a suponer que la tasa de descuento es del 5%, ¿ok? Y entonces ya dijimos
que el 7 vale 10 pesos. Y entonces, si nosotros vamos a emitir el día 15, normalmente tienen un plazo de 28 días, ¿sí? Y vamos a decir entonces que se van a emitir el 15 de septiembre y su fecha de vencimiento es como por ahí del 10 de octubre. ¿Ah? Alguien que nos diga cuánto tenemos nosotros que pagar el día 15 de septiembre por este CETE. 9.5. 9.5, muy bien. 9.5, nosotros tenemos que pagar por este CETE el día 15 de septiembre. Y el 10 de octubre, ¿cuánto nos van a dar? 10 pesos. 10 pesos, muy bien. Entonces, nuestra ganancia o nuestro rendimiento es igual a 50 céntimos, ¿verdad? Muy bien, excelente. A ver, pregunta para todos, digo, porque hubo alguien que sí le entendió, pero el resto, levantamos la mano si entendimos cómo llegamos a estos números. Si sí entendimos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Levantamos la mano. Sí, le tenemos que dar una repasadita más, nada más. Una pequeña repasadita. Vamos a esperar que se bajen las manitas. Overhand, overhand, overhand. Muy bien. Levantamos la mano si tenemos que darle una pequeña repasadita a este tema del descuento. La cotización a descuento. No hay manitas levantadas. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, el CETE, solamente como parte de sus características, pues son emitidos por el gobierno federal con un valor nominal, siempre es de 10 pesos. Cotizan a descuento, quiere decir que el día de la venta, en lugar de pagar el valor nominal, pagamos un poco menos. O sea, nos hacen el descuento, vaya. Y al final del plazo, que en el CETE son 28 días, pues al final del plazo a nosotros nos regresan el valor nominal, que es los 10 pesos, ¿no? Y entonces la ganancia la vamos a encontrar entre el descuento y el valor nominal. ¿Va? Muy bien. Después tenemos los bonos EMES, los UDIbonos y los bondes. Y esos instrumentos son emitidos también por el gobierno federal con un valor nominal de 100 pesos y estos cotizan a precio, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el día que se emiten o el día que se hace la transacción, yo sí tengo que pagar los 100 pesos, yo sí le doy los 100 pesos al gobierno y el día que vencen, yo voy a recibir el valor nominal más mi premio, ¿no? Más mi cupón o más mi tasa de interés. Los bonos M devengan intereses cada 182 días y al vencimiento del instrumento se paga el valor nominal. La tasa de interés que pagan los cupones de dichos instrumentos es fija a lo largo de la vida del bono. Y entonces un bono M puede ser de, no sé, 360 días y cada 6 meses o cada 180 días, pues nos van a pagar una tasa de interés. A la mitad nos pagan una tasa de interés y al final nos pagarán la segunda tasa de interés o el segundo cupón, ¿verdad? El rendimiento del bono puede variar dependiendo si se conserva el vencimiento o si se vende antes de este plazo, ¿no? A lo mejor a los 190 días tú necesitas el dinero y vendes el bono o lo regresas. Entonces, bueno, hasta este momento llevas acumulado tanto adicional, ¿no? Ya te pagué una vez al día 182 y al día 190, un par de días después, pues has acumulado a lo mejor un par de céntimos. ¿Ah? Voy a ponerme en mute un minutito porque les comentaba que vivo cerca de las vías del tren y entonces está a punto de pasar por aquí. ¿Sale? Ahorita regreso.
Bien. Seguimos entonces con la característica de los principales bonos. Tenemos entonces también los certificados bursátiles, que es un instrumento de deuda emitido por la Bolsa Mexicana de Valores y que da flexibilidad a las empresas que cotizan en la bolsa para que ellas mismas determinen el plazo de la deuda, el monto y las condiciones generales de pago y la tasa que requieran. ¿Sí? Los certificados bursátiles, entonces son para las empresas, no sé si recuerdan que lo checamos ahí en la parte de quiénes emiten, los emiten ya las empresas privadas, ¿no? Y van por medio de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, la Bolsa Mexicana de Valores dice, bueno, no solamente te voy a administrar tus acciones, sino también tengo la opción de administrarte bonos. Y entonces, estos bonos son los certificados bursátiles. Y aquí, como puedes ver, no tienen un monto fijo como los CETES, que siempre son de 10 pesos, o como los bonos M's, que eran de 100 pesos. Esos bonos pueden ser abiertos, a gusto del emisor, ¿no? Vamos a decir que el puerto de Liverpool tiene necesidad de emitir 1000 bonos con un valor nominal de cada uno de ellos de 10,000 pesos, muy su gusto, seguramente habrá compradores, y ellos mismos van a determinar la tasa que desean pagar. Yo te pago cada 3 meses 5% y lo vamos a emitir por 12 meses, ¿no? Ah, pues perfecto. Entonces son certificados que son muy a gusto del emisor, ¿no? Cuánto es lo que el emisor desea emitir de deuda, cuánto es lo que está dispuesto a pagar por cada uno de los bonos, de qué forma los va a pagar los cupones, cuánto es lo que va a pagar al final del plazo, ¿no? La deuda emitida mediante certificados bursátiles puede estar respaldada por activos no productivos de la empresa. Por ejemplo, las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, ahí mismo ya dice, bueno, yo te voy a respaldar por cuentas por cobrar, ¿no? Si en caso de que yo me vaya a la quiebra, a la ruina y no logre pagar en efectivo estos bonos, tú te vas a quedar con los pagarés que yo estoy por cobrar, ¿no? Y entonces de ahí es donde vamos a sacar el dinero, ¿no? Entonces, dice aquí que pueden estar no respaldados por activos productivos, pueden estar respaldados por las cuentas en lugar de por los activos tanto financieros como los activos pues productivos, ¿no? La maquinaria, el equipo, el edificio, etc. ¿Hasta aquí dudas con el mercado de deuda? No, ninguna. No, profe. Profe. Muy bien, excelente. Vamos entonces a platicar acerca del mercado accionario. ¿Y qué recuerdan que hayamos visto del mercado accionario? Eso está fácil. Es cuando de tu empresa lo explicaba como un pastel que se dividía en partes y lo ponías en venta para que pues se vendan las acciones de tu empresa. Perfecto, muy bien, así es. Entonces, el mercado accionario funciona de esta manera, ¿no? El mercado accionario decíamos nosotros que nosotros tenemos nuestra empresa que vamos a representarla como con un pastel, ¿no? Y a la hora que yo necesito meterle más dinero a mi empresa, pues tengo dos opciones, ¿no? Ya sea emitir la deuda, que es lo que acabamos de ver, y me voy al mercado de deuda para pedir prestado, ¿no? En caso de que yo quisiera no ir con un banco, porque me cobra muy caro el dinero que me va a prestar. Entonces, tampoco estoy listo para que alguien más venga y tome decisiones sobre mi empresa. Entonces, en lugar de emitir acciones, voy al mercado de deuda y emito pagarés o bonos, ¿no? Muy bien, que es lo que acabamos de ver. De otra manera, pues yo tendría que repartir parte de mi pastel o parte de mi empresa. Tengo que vender un pedazo de mi empresa y traer accionistas, ¿no? La ventaja, pues, de traer accionistas es que yo no me comprometo con un pago de intereses al final de cada mes o del periodo del pagaré, ¿verdad? La ventaja de traer accionistas, pues, es que le van a inyectar dinero a la empresa asumiendo ciertas responsabilidades, que es que le inyectas dinero a la empresa, tú como accionista, pero puedes no recibir nada a cambio. O sea, simplemente lo que recibes a cambio, pues es el derecho de votación o de decisión sobre lo que vamos a hacer con la empresa. Y a lo mejor esa es la parte que yo como dueño del pastel, como yo dueño de la empresa,
no estoy listo para hacer. Que alguien más venga y me diga lo que tengo que hacer con mi empresa, después de tantos años que me ha costado, pues sí me costaría a lo mejor un poco de trabajo. Pero bueno, dadas las circunstancias, dado el tema que a lo mejor no estoy dispuesto a pagar un interés, pues entonces tengo que vender un pedazo de mi pastel, ¿no? Y vamos a dividir el pastel en varios pedazos, en varias partes, ¿no? Para poder emitir, pues, acciones y volvernos públicos. Cuando una empresa requiere capital, tiene básicamente dos formas de obtenerlo. Una es a través de préstamos en forma de créditos o títulos de deuda. Y la otra mediante la emisión de capital nuevo, o sea, mediante la emisión de acciones. La principal diferencia entre estas dos fuentes de financiamiento radica en que con los préstamos, las empresas están obligadas a pagar alguna forma de interés a la persona o institución que les otorga el financiamiento, mientras que con la emisión del capital, las empresas solo efectúan pagos a los inversionistas si la empresa genera utilidades. Entonces, con la emisión de deuda o con los préstamos, sí o sí tienes que pagarlo. Con la emisión de capital o con la emisión de acciones, no tenemos por fuerza que pagar, no tenemos por fuerza que dar rendimientos, a menos, claro, que la empresa genere utilidades, ¿no? Si la empresa genera utilidades, que es lo que se espera, pues ahora sí que nos vamos a repartir en partes iguales, ¿no? Dependiendo de la porción de pastel que tú tengas. Esa diferencia hace que la emisión de capital sea menos riesgosa para las empresas, pero más riesgosa para los inversionistas. Esto puede ser pregunta de examen, ¿eh? Entonces, la diferencia, vamos a volver a leer. La diferencia hace que la emisión de capital sea menos riesgosa para las empresas porque no tienes que pagar un interés, ¿sí? Pero es más riesgosa para el inversionista, porque el inversionista se arriesga que si el proyecto o la empresa no genera utilidades, pues él tampoco va a recibir ningún tipo de rendimiento, ¿verdad? Entonces, ahí es donde radica la principal diferencia, ¿no? Para una empresa, para mí como dueño de empresa y dueño del pastel, pues yo sé que si emito acciones, no tengo que pagar utilidades a menos de que el proyecto salga bueno, ¿ok? En cambio, si yo emito deuda, sí o sí, aun si el proyecto no es bueno, no fue redituable, yo tengo que pagar esa deuda, ¿ok? Entonces, la emisión de capital o la emisión de acciones es menos riesgosa para mí como empresa, pero es más riesgosa para ti como inversionista, porque no sabes si vas a recibir o no utilidades, ¿ok? Bien, seguimos. ¿Dónde se compran y dónde se venden las acciones? Por su capital, las empresas se clasifican en dos tipos. Privadas, en las que los dueños o accionistas son congregados solamente por invitación y ningún externo puede ser accionista. Y las empresas públicas, donde cualquier persona puede comprar o vender las acciones de la compañía. ¿Ok? Ahora, en este tipo digamos, de clasificación, las empresas privadas, ¿sí? Son en las que yo voy con mis hermanos y les digo, oye, ¿no quieres participar en mi empresa? Fíjate, yo te puedo pasar los libros de contabilidad, revísalos, y si sí quieres, vamos, michas, yo te pido una aportación, yo te pido un capital, ¿sí? Y te hago socio y vamos al acta constitutiva, donde decimos que tú y yo ya somos socios, ¿no? O bien voy con mi grupo de amigos, con mis 5 amigos, y les digo, oigan, quiero echar a andar más proyectos para la empresa, tengo un proyecto de crecimiento, ahí les van los números, yo les voy a pedir tanto y vamos al acta constitutiva y nos registramos todos como socios en partes iguales o en partes equitativas, ¿no? Y así es como lo vamos a hacer de manera privada, ¿ok? Cuando nosotros nos volvemos públicos, cuando ya vamos a la Bolsa Mexicana de Valores y tocamos la puerta y le decimos, Bolsa Mexicana de Valores, yo necesito emitir capital, necesito emitir acciones. Ok, bueno, pues para emitir acciones necesitas esos requisitos que los vamos a ver más adelante. Y una vez que es aprobado o que llenas tu solicitud y cumples con los requisitos, entonces te vas a volver pública. ¿Qué significa que te vuelvas pública? Que tú vas a
colgar del internet o los vas a poner ahí en la Bolsa Mexicana de Valores, tus libros contables, para que todo el mundo podamos ir a tus libros contables y ver cómo has estado operando. ¿Cuántos son tus costos de operación? ¿Cuántos son tus costos administrativos? ¿Cuántos son tus costos de esto, de aquello, etcétera, etcétera? ¿Cómo es tu financiamiento? Si estás pidiendo mucho prestado, si te apalancas mucho de tus proveedores, etcétera, 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 ¿no? Y una vez revisados todos estos documentos, todos estos libros de contabilidad, los inversionistas, cualquier inversionista, los analiza y dice, ok, yo sí, ¿sabes qué? Yo sí quiero entrarle a Grupo FAMSA. O yo sí quiero meter mi dinero en Grupo Carso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde te vuelves pública. Cuando una vez que entramos a la Bolsa Mexicana de Valores o a cualquier otra bolsa, ¿sí? Cuando una vez que entramos, nuestros libros contables se vuelven públicos y cualquier persona entonces puede entrar a comprar alguna de nuestras acciones, ¿ok? Vamos a ver más adelante cómo se determina el precio de las acciones, que es prácticamente por oferta y demanda. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, resumen de esto, de esta slide, es la forma en la que las empresas emiten sus acciones, ya sea de forma privada, aquí en corto, ¿sí? Aquí con mis hermanos, aquí con mis amigos, y mis números no lo tienen que saber todo el mundo. Entonces, yo sigo siendo una empresa privada. De otra manera, si yo me monto o me subo o me sumo a la Bolsa Mexicana de Valores, yo tengo que exhibir mi contabilidad a cualquier persona para que cualquier persona pueda venir a comprar mis acciones y entonces me vuelvo una empresa pública. ¿Ah? Muy bien. En el caso de las empresas públicas, el intercambio de acciones se realiza en mercados organizados que operan con reglas transparentes y están abiertos al público inversionista. Es decir, cualquier persona o entidad que cumpla con esos requisitos establecidos por dichos mercados pueden participar en ellos. Esos mercados organizados se conocen como mercados accionarios y existen en todo el mundo. En México, el mercado accionario forma parte de la Bolsa Mexicana de Valores. La operación con estos valores en la Bolsa Mexicana de Valores está sujeta a la regulación y supervisión tanto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y entonces dentro del sistema financiero mexicano, ya entonces sacamos a relucir quiénes son las que nos van a empezar a regular. Y la primera va a ser la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la segunda, Secretaría de Hacienda, por supuesto, ¿no? Secretaría de Hacienda está metida en prácticamente todas las regulaciones que tengan que ver con dinero. Todo donde haya transacción monetaria, ahí está metida nuestra Secretaría de Hacienda, ¿ok? Y la Comisión Nacional Bancaria de Valores está metida en la parte de la Bolsa Mexicana de Valores, en la emisión de acciones, ¿vale? Entonces, ¿dónde se compran y dónde se venden? Si somos una empresa pública, se compra y se vende en la Bolsa Mexicana de Valores con sus propias reglas, ¿va? Bien. ¿Dudas hasta aquí del sistema financiero mexicano? No, No, profe. profe. ¿Todo perfecto? Ok, excelente. Me agrada esa idea. Bien, vamos a ver entonces la segunda parte del sistema financiero mexicano. No nos va a dar tiempo de terminarlo, pero vamos a hacer lo mejor posible. Bien. Ok. Hasta ahora, alguien que nos pueda hacer un resumen del sistema financiero mexicano. En general, todo el sistema financiero mexicano. ¿Cómo está compuesto nuestro sistema financiero mexicano? ¿Quiénes participan? Etcétera. A ver, alguien que nos ayude. Venga, venga. Pues en el sistema financiero mexicano participan los intermediarios. Uno de los más importantes es el Banco de México. Tiene una reserva internacional. Tiene riesgos que son los de crédito y liquidez. ¿Qué más?
Bueno, estuvimos viendo lo que es el mercado de deuda y el mercado de acciones. Dentro del mercado de deuda está, los tipos son de cotización, colocación, el tipo de tasa, y dentro del tipo de tasa están de interés fija y de interés variable. Ujú. También está el de riesgo del emisor, donde cada agencia asigna como una calificación de acuerdo a su capacidad de pago. Y donde se compran y se venden, es necesario ir a un banco, a una casa de bolsa. También vimos lo que es los undibonos y bondes y los certificados bursátiles. Y bueno, eso de el mercado accionario. Excelente. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias, Marta. Lo resumiste bastante bien. Entonces, como para darle también cierto orden a lo que también nos está diciendo Marta, pues el sistema financiero mexicano es prácticamente todo el sistema donde podemos hacer transacciones con dinero, ¿no? Y como nos comentaba Marta, el Banco de México o el Banco Central va a ser, digamos, el principal pilar del sistema financiero mexicano. Y una de sus principales funciones es el sano desarrollo del sistema financiero, ¿verdad? Generar, pues, que se hagan las transacciones de manera correcta, que no nos chamaqueen los bancos, etcétera, ¿no? Debajo de del Banco de México, nuestro principal o nuestros principales, digamos, intermediarios bursátiles, pues van a ser los bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque son a quienes nosotros recurrimos cada vez que necesitamos de alguna manera efectivo, ¿no? Ya poco es el que cobra en efectivo con su patrón. Generalmente ya nos dan una tarjeta de débito y de ahí es pues que se han vuelto los principales intermediarios, ¿no? Para nosotros poder interactuar con dinero con el resto del mundo, pues, ¿no? Bien. Entonces, el sistema financiero mexicano, a su vez, se va a dividir en diferentes mercados. El mercado de bonos, que ya lo vimos desde ayer, hoy lo terminamos. El mercado accionario, que es el que justo acabamos de, digamos, de resumir muy por encimita. Eventualmente, digo, entraremos mucho más al mercado accionario, que es prácticamente el tema de esta clase, ¿no? Mercado de valores, mucho más enfocado al mercado accionario. Y también tenemos otro tercer mercado, que es el mercado de divisas, ¿no? Que es el que vamos a continuación a revisar. Dentro del mercado de bonos o dentro del mercado de deuda, pues vamos a encontrar diferentes bonos o diferente tipo de emisión. Ya sabemos que cuando una empresa necesita fondearse, pues puede hacerlo por medio de préstamos o por medio de la emisión de bonos. Y entonces por eso se entra a este mercado, ¿no? Entonces el mercado de bonos o los bonos los podemos a su vez clasificar por su cotización, que si cotizan a descuento, cotizan a valor nominal, por su tipo de tasa, que si son de renta fija o de renta variable, por su colocación, que si son públicos o si son privados, y por el riesgo de emisión, ¿no? Que si tiene alguna buena calificación el emisor o una mala calificación, ¿verdad? Luego vamos a tener entonces el bucket o el mercado de accionario, que es prácticamente en caso de que la empresa decida no emitir acción, no emitir bono porque se vea obligada a pagar intereses, pues entonces tendrá que emitir acciones para hacerse de capital, ¿no? Igual puede ser acciones o puede emitirse en un mercado privado, ¿sí? Donde no tiene que enseñar sus estados financieros a todo el mundo, o bien puede quedarse como o puede hacerse, perdón, una empresa pública. Una empresa pública donde va a emitir las acciones por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿va? Y finalmente, pues vamos a ver nuestro mercado de divisas, que es el que a continuación vamos a revisar, ¿no? A su vez, pues, y me voy a regresar un pasito, los bancos tienen dos tipos de riesgo. Y aquí les viene la pregunta para ustedes. Los dos tipos de riesgo que son el riesgo crediticio o el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. ¿Y alguien recuerda cómo son este tipo de riesgos o por qué son riesgos el de crédito y el de liquidez? Ver. Pues en el de crédito es cuando hay riesgo de si te pagan o no, y en el de liquidez
precisamente por eso si no te pagan o algo así, pues no tienes la solvencia si, por ejemplo, las personas van y quieren sacar su dinero. Excelente, muy bien. Perfecto, lo han hecho perfecto. Muy bien. Pues así es como vamos a resumir nuestra primera parte del sistema financiero mexicano. Y ahora vamos con nuestra segunda parte del sistema financiero mexicano. ¿Ok? Y en esta segunda parte, pues vamos a revisar el mercado de deuda y la parte de la regulación. ¿Vale? Entonces, el mercado cambiario o el mercado de divisas vamos a empezar pues con el tipo de cambio. ¿Qué es un tipo de cambio? ¿No? Nosotros ya sabemos que existen diferentes monedas pues en todo el mundo, ¿no? Y una de las principales monedas con la que seguramente vamos a estar trabajando más pues es con el dólar, ¿no? Entonces un tipo de cambio o el tipo de cambio es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de una moneda nacional, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cuánto vale un dólar? Tal cual, ¿no? Que es una unidad de moneda extranjera, un dólar, en términos de la moneda nacional. ¿Cuánto vale un dólar en pesos mexicanos? Actualmente vamos a suponer que está en 22.30 o 21.30, pone, ¿no? Entonces, el tipo de cambio es 21 pesos con 30 centavos por un dólar, ¿no? Entonces, ese es el precio de una moneda extranjera expresado en términos de una moneda nacional. En ese sentido, el tipo de cambio es el número de unidades de moneda nacional que deben entregarse para obtener una moneda extranjera o similarmente el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera. Es exactamente lo mismo. ¿Cuántos pesos hay que pagar o cuántos pesos me van a entregar por un dólar? ¿Ok? Eso es el tipo de cambio. Los principales participantes del mercado cambiario son instituciones financieras como los bancos comerciales, las casas de cambio, las bolsas organizadas de comercio de valores y un banco central, pues también puede participar como comprador y vendedor de divisas al mayoreo, ¿no? ¿Por qué un banco central puede entrarle a la compra y la venta de divisas extranjeras? ¿Por qué pudiera ser? O sea, una casa de cambio, pues obviamente porque pues, es su negocio, ¿no? Pero un banco central, el Banco de México, ¿por qué le entra a la compra y a la venta? Seguro que sí lo saben, lo tienen en la punta de la lengua, pero creen que pudiera ser demasiado lógico y seguro que sí es por eso, ¿eh? Así es que, ¿por qué pudiera el Banco de México necesitar dólares? Porque tienen más valor, o sea, es como tener mayor valor adquisitivo. Muy bien. Dicho de otra manera, porque necesita tener dólares en la cuenta de reservas internacionales, ¿no? Es la manera en la que el Banco de México, de alguna manera, pues le va a dar valor a la moneda nacional. Entonces, por eso, el Banco de México, de alguna manera, necesita tener dólares o tener moneda extranjera en sus reservas. Por eso, le entra a la compra y a la venta de la divisa, ¿no? Además, platicábamos también el día de ayer, que el Banco de México, de alguna manera, puede regular el tipo de cambio o el valor de la moneda, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Con las divisas, ¿no? Si el Banco de México está viendo que el precio, porque finalmente el dólar es un producto que funciona igual que cualquier producto de consumo, ¿no? Está literal a oferta y a demanda. Si hay escasez de un producto y todos lo queremos, ese producto, ese producto seguramente que va a tender a subir su precio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay de ese producto y todos queremos desesperadamente conseguirlo. Cuando un producto nadie ni lo topa, nadie lo quiere y hay un buen de producto en el mercado, generalmente empieza a bajar su producto y su precio y normalmente empezamos a ver que hay descuentos para que te lo lleves, que bajó el precio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sucede exactamente lo mismo con las divisas. Cuando una divisa empieza o a volverse popular, vaya por así decirlo, y todos queremos comprar de esa divisa,
y no hay mucha divisa en el mercado, no hay mucho circulante, pues seguramente que va a empezar a empujarse el precio automáticamente hacia arriba. ¿Ok? ¿Qué es lo que el Banco de México pudiera hacer para controlar ese valor que se está empujando hacia arriba? Pues de los cerros de dinero que tiene, los va a aventar a la calle prácticamente, ¿no? Ahí está, dense para satisfacer la necesidad del mercado. Y entonces el precio del dólar, pues va a empezar a bajar otra vez. ¿Por qué? Porque ya va a haber más dólares circulando en el mercado. ¿Ok? Entonces lo baja a los bancos comerciales, lo baja para que tengan posibilidad de que cualquier persona que necesite dinero, pues, o necesite los dólares, pues los pueda acceder a ellos. Entonces baja los dólares a los bancos comerciales para que todos podamos satisfacer nuestra necesidad de dólares. ¿Ok? Por eso es importante, pues, que el Banco de México le entre a la compra y a la venta de dólares. ¿Ok? Porque si ve que el dólar ya está muy arriba de precio, pues sí, muy arriba de precio, para liberar esa tensión, baja dólares o saca los dólares al mercado para satisfacer las necesidades, digamos, del pueblo de dólar, y entonces el precio de dólar pues va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, como cualquier otro producto, oferta y demanda. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que el Banco de México pues tenga suficiente, digamos, dólares en este caso, para que pueda ayudar con esa tensión del precio del dólar. Los mercados cambiarios facilitan el comercio internacional, ya que permiten la transferencia del poder de compra de una moneda a otra, ¿no? Es la manera en la que nosotros podemos, de alguna manera, transaccionar. Si nosotros tenemos una empresa de acero, pues normalmente el acero cotiza en dólares, ¿sí? Y si yo quiero traer más materia prima, ¿no? Pues seguramente las cotizaciones serán en dólares y pues es una moneda, digamos, vehicular, ¿no? Nos va a ayudar a hacer transacciones fuera de las fronteras, ¿no? Exactamente. Así pues, los agentes de un país pueden realizar ventas y compras y otros tipos de negocios con los agentes de otras naciones, los exportadores, importadores, turistas nacionales en el exterior y turistas extranjeros en México, inversionistas y trabajadores mexicanos en el extranjero, entre otros, recurren al mercado cambiario, ¿no? Nosotros simplemente cuando queremos o vamos a Estados Unidos de compras, pues desde aquí a veces nos llevamos los dólares, ¿no? O allá pasamos la tarjeta y nos cobran en dólares a tipo de cambio local. Entonces, el mercado cambiario, digamos, estamos inmersos en todo momento, ¿no? Incluso cuando hacemos nosotros compras en línea, de que nos metemos a Adidas o Nike, etcétera, pues prácticamente aquí ya lo vemos en precios de pesos, pero digamos tras bambalinas, el código pues no lo convierte a pesos, ¿no? Porque el precio pues está en dólares. El mercado cambiario mexicano forma parte del mercado internacional de divisas. La mayor parte de sus operaciones se realizan en el mercado peso-dólar, ya que la actividad en los mercados con otras divisas es muy baja. Este mercado está descentralizado. Se pueden realizar operaciones con el peso mexicano en cualquier mercado del mundo donde se ofrezca el cambio. El mercado cambiario mexicano opera las 24 horas del día. Todas las operaciones al mayoreo se realizan de manera electrónica. Bueno, ¿qué es lo que tratamos de decir en la primera parte de aquí? Es que normalmente vamos a utilizar la transacción peso-dólar porque es mucho más funcional. ¿Okay? Si nosotros intentáramos comprar bolívares, por ejemplo, a lo mejor no hay mucha transacción peso-bolívar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguna de las dos monedas son tan populares a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es primero comprar dólares y luego hacer transacciones a bolívares. ¿Okay? Dos monedas que tampoco, digamos, se comunican mucho, pudiera ser peso rupia, ¿no? O sea, si tú vas aquí a López Cotilla o a alguna casa de bolsa, perdón, a una casa de cambio e intentas comprar rupias, son la moneda de la India, pues seguramente que no va a haber, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una moneda tan popular, por lo menos aquí no es tan popular. Entonces, lo primero que tendrás que hacer es, primero comprar dólares, eso que quisieras ir a la India, y estando en la India, con tus dólares, pues cambiarlos a rupias, ¿no? Porque si tú vas a la India y te llevas tus pesos mexicanos en efectivo, llegas a una casa de cambio allá y le dices, oye, necesito rupias, ¿me puedes cambiar estos pesos? Pues te van a decir, híjole,
qué pena, pero no aceptamos pesos porque pues después a quién se los voy a vender, ¿no? Entonces, en cambio, si lleva los dólares, claro, con mucho gusto, ¿sí? Porque es una moneda aceptada. A ese tipo de monedas que son mundialmente aceptadas, los vamos a llamar monedas vehiculares, que nos ayudan a llevar de una moneda a una moneda vehicular y de la moneda vehicular a una moneda B, ¿no? Y a lo mejor la moneda A y la B, entre ellas no se comunican o no se pueden transaccionar tan fácilmente, ¿sí? Y bueno, el mercado de divisas opera 24 horas, ¿no? ¿Alguien sabe cómo más le podemos llamar a este mercado? ¿Mercado de divisas o mercado? ¿De qué otra manera le podemos llamar? Lo hemos escuchado, seguro lo han escuchado. ¿No? Mercado cambiario, mercado de divisas y mercado Forex, ¿no? Seguramente que han escuchado esto de mercado Forex, porque últimamente, bueno, durante los pasados 5, a lo mejor 10 años, ha sido bastante popular o muy popular esto del mercado Forex. Incluso en Facebook, a lo mejor hasta te encuentras publicidad de que éntrale al mercado Forex y te asesoran y te dicen no sé cuánto y cómprame este curso y te bajas una aplicación, etcétera, ¿no? Pues es muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mercado Forex, como es un mercado de 24 horas, pues todo el tiempo, de alguna manera, hay transacciones activas, ¿no? Es muy fácil entrar al mercado Forex y además es muy volátil, lo cual significa que te puede dejar muy buenos rendimientos en muy poco tiempo. Pero así como es muy volátil a tu favor, también puede ser muy volátil en tu contra, ¿no? Entonces, si haces, digamos, una mala jugada o una jugada que fue muy rápida, pues también pudieras perder mucho en muy poco tiempo, ¿no? Y como es un mercado de 24 horas, si tú dejas una posición abierta y te vas a dormir, pues puedes despertar y puedes tener absolutamente ya nada otra vez, ¿no? Entonces, es un mercado bastante riesgoso, pero también es un mercado pues bastante, pues que te puede generar bastante lana, ¿no? Bien. Mercado cambiario, seguimos, estos 2 últimos minutos. Los mercados comerciales y las casas de cambio son los intermediarios más importantes en el mercado cambiario en México. Las casas de cambio también operan en el mercado interbancario junto con las centrales de cambio de los bancos comerciales y pueden comprar y vender dólares por cuenta propia o en nombre de grandes empresas inversionistas. Asimismo, pueden realizar operaciones al menudeo como transferencias y pago de remesas. Entonces, los bancos nos van a ayudar también a hacer nuestras transacciones al menudeo o también cuando nosotros mandamos remesas, ¿no? O cuando nos mandan remesas acá a México, lo podemos hacer por medio de ya sea una casa de cambio o por medio de un banco, ¿verdad? Bien, vamos a quedarnos entonces hasta aquí con nuestro primer mercado de divisas y actividades para esta semana. Vamos a tener una tarea que ya está colgada en la plataforma. Se llama, es nuestra tarea de mapa conceptual del sistema financiero mexicano, parte 1, ¿ok? Y en esa, pues, espera que, pues, incluyas cómo está fundado, pues, o cimentado nuestro sistema financiero mexicano, los intermediarios que existen, los 3 tipos de mercado y desarrollado el mercado el mercado de deuda y el mercado accionario, ¿eh? Y tendremos eventualmente, cuando terminemos nuestro tema 2, nuestra parte 2 del sistema financiero mexicano, pues ya tendremos entonces nuestro segundo mapa conceptual, ¿ok? Una vez que terminemos nuestro tema del sistema financiero mexicano, haremos obviamente nuestro examen rápido, bueno, solamente para amarrar pues el tema completo del sistema financiero mexicano. Con lo cual, esta semana no tendremos quiz nuevo, ¿no? O sea, solamente espero que terminemos o que completemos los que no hayamos todavía hecho nuestro primer quiz, ¿ok? ¿Dudas, preguntas acerca de las actividades de esta semana? Profe, yo tengo una duda, pero es sobre Axitra y Coach. Ajá. Ya, o sea, me di de alta ayer y me llegaron los correos, pero he intentado meterme y no me deja, o sea, me dice que mi contraseña es incorrecta porque me la enviaron en 2 partes. Sí, Entonces, no sé qué hacer porque pues ya la metí de todas formas y no me deja. ok.
¿Lo estás haciendo desde tu celular? No, desde mi laptop. Ah, bueno, intenta ahora en tu celular. Es que algunas ocasiones, a mí me ha pasado, pues, que de repente tiene problemas la página, ¿eh? De repente no sé si su servidor, no tengo la menor idea, pero hay días que no quiere de plano entrar y hay días que entra bastante fácil. Hay días que no me permite hacerlo desde la computadora, pero en el celular sí. Y hay días que en el celular no me lo permite, pero en la computadora sí. Entonces, y pues sigue intentando. La verdad es que eso, hay que seguir intentando. Para el resto del grupo es necesario que nos inscribamos cuanto antes, porque en cuanto arranquemos el segundo parcial, vamos ya a empezar a hacer transacciones, ¿vale? Y si no hacemos transacciones, vamos a empezar a perder puntos al final del curso, ¿va? Entonces, lo más importante es meternos a nuestra plataforma, inscribirnos e intentar inscribirnos también en nuestro grupo privado, ¿va? ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Perfecto. Bueno, pues siendo así, muchas gracias por atender y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Nos vemos en nuestro horario habitual. ¿Vale? Que tengan una bonita Gracias. semana y buen fin de semana. Disfruten el puente. Bueno, Gracias, profe. Gracias, igual. hasta luego. Bye bye. Gracias.